Bonjour! En este video vamos a ver l'imparfait o el imperfecto en francés. Y vamos a comenzar buscando su equivalencia en español. En español es el copretérito, aquel que termina con aba o con ia. Por ejemplo, aquí tenemos a la izquierda verbos en francés y a la derecha su traducción. Tenemos je parlais, nous chantions, elle sortait. ¿Esto qué quiere decir en español? Yo hablaba, nosotros cantábamos, ellas salían. Entonces, si observamos, tenemos aba, ábamos, pero bueno, tiene que ser de aba, o ia. Bueno, entonces, si en español nosotros queremos traducir algo que termine con esto, en francés vamos a tener que utilizar el imperfecto. Ahora veamos a quoi ça sert, para qué sirve. Sirve en general para hablar en el pasado, pero bueno, vamos a ver aquí tres casos. El primero dice une habitude dans le passé, expresar un hábito en el pasado. Y nuestro ejemplo a la derecha dice quand j'avais 7 ans, j'allais chez ma tante tous les étés. O sea, cuando yo tenía 7 años, yo iba a la casa de mi tía cada verano. Es para expresar, como aquí lo dice, un hábito. Después tenemos descripción, es para hacer descripciones. Ma grand-mère était intelligente et belle. Elle écrivait des romans et elle aimait danser. Mi abuela era inteligente y bella. Ella escribía novelas y amaba bailar o le gustaba bailar. Entonces aquí estamos describiendo a una persona y no solamente eso, puede ser también un objeto. Después tenemos que sirve para expresar dos acciones simultáneas, dos acciones simultáneas. Por ejemplo, nous dormions pendant que notre mère nous chantait. Nosotros dormíamos mientras que nuestra madre o nuestra mamá nos cantaba. Entonces, en general, sirve para ubicarnos en el pasado, pero para expresar acciones que no tuvieron fin, como el passé composé. Ahora veamos cómo conjugar o cómo formar l'imparfait. Bueno, necesitamos la fórmula siguiente. Tenemos sujet más radical más terminaison. Cuando hablamos del sujet o del sujeto, puede ser je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, o también puede ser la société, toi et moi en les fleurs, o cosas por el estilo. Aquí no tenemos que confundirnos, tenemos que analizar. Por ejemplo, si tenemos la société, se refiere a elle, la sociedad, ella. Toi et moi, tú y yo, se refiere a nous, nosotros. Les fleurs se refiere a ellas. Y así sucesivamente. Ahora, en el radical, lo que vamos a utilizar es el presente. Entonces, por ejemplo, aquí pusimos parler. Vamos a conjugar nous parlons. Vamos a utilizar nous o también podemos utilizar vous. Entonces, vamos a utilizar el nous. Nous parlons. Quitamos ONS, quitamos el sujeto y nos queda parle. Y entonces ese va a ser nuestro radical para todas las personas. Y no solamente en los verbos regulares, también lo vamos a hacer en los irregulares. Por ejemplo, faire. Procedemos de la misma manera. Vamos a conjugar con nous en presente. Nous faisons. Quitamos ONS, quitamos el sujeto y nos queda fait. Y ahí ya tenemos nuestro radical para todas las personas. Pero, como siempre en francés, hay excepciones. Por ejemplo, être y avoir. Ser y o estar y tener. Sus radicales van a ser E, acento T o AV. Ahora, ¿cuáles van a ser las terminaciones? Pues van a ser AIS, AIS, AIT, IONS, IOZ, AIUNT. Esto depende de cada sujeto. Ahora vamos a ver cómo se conjuga un verbo del primer grupo. Son aquellos que terminan con ER, son los regulares y son los más sencillos de conjugar. Entonces otra vez tenemos aquí parler. Como ya habíamos mencionado, conjugamos con el nous parlons, quitamos ONS, quitamos el nous y nos queda parle. Y este va a ser nuestro radical para todos los sujetos. Entonces en afirmación va a ser je parlais, tu parlais, il parlait o elle parlait o puede ser on parlait. Nous parlions, vous parliez, il parlait, elle parlait. Ahora, si nos damos cuenta, casi en todos los sujetos, excepción de nous y de vous, la pronunciación va a ser igual. Va a ser parler, 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 parler. A excepción de nous, nous parlions, vous parliez. Entonces, esto es por pronunciación. Recordemos que la S final no suena y la AI se dice E, por eso es je parlais. Y en el caso de ellos, ellas, la ENT cuando se trata de un verbo no se pronuncia, pero la AI se pronuncia E, entonces nos queda il parle. Ahora,
Vamos a ver la negación. Es simple, solamente tenemos que poner ne y pas rodeando al verbo, o más bien el verbo encerrado en estos dos elementos. Entonces vamos a decir, je ne parle pas, tu ne parles pas, il ne parle pas, elle ne parle pas, on ne parle pas, nous ne parlions pas, vous ne parliez pas, il ne parle pas, elle ne parle pas. Y es de esta manera que se conjuga el verbo parler en imperfecto en afirmación y negación. Y como ya habíamos mencionado, la traducción pasa por aba o ia, en este caso hablar va a tocar yo hablaba, tú hablabas, él hablaba, nosotros hablábamos, ustedes hablaban, ellos hablaban. Es realmente muy sencillo. Ahora veamos un ejemplo del segundo grupo, de los verbos que terminan con IR. Y nuestro ejemplo va a ser finir. Entonces, vamos a conjugar con nous finissons, quitamos la terminación ONS, quitamos el sujeto y nos queda finis. En afirmación va a ser je finissais, tu finissais, il finissait, elle finissait, on finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait, elle finissait. De nuevo vamos a observar que en la pronunciación la es idéntica en je, tu, il plural, finissait, 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 excepción de nous y de vous, que no siempre van con los demás en pronunciación, nous finissions, vous finissiez. Ahora, para la negación va a ser otra vez de manera muy simple. Vamos a encerrar el verbo con los dos elementos que es ne y pas, o los que correspondan. Entonces tenemos je ne finissais pas, tu ne finissais pas, il ne finissait pas, elle ne finissait pas, on ne finissait pas, nous ne finissions pas, vous ne finissiez pas, il ne finissait pas, elle ne finissait pas. ¿Qué quiere decir? Yo terminaba, tú terminabas, él terminaba, nosotros terminábamos, ustedes terminaban, ellos terminaban. Ahora tenemos un ejemplo del tercer grupo. Recordemos que este es el grupo de los completamente irregulares y sus terminaciones pueden ser de la siguiente manera. IR, que también puede ser del segundo grupo, pero aquí habrá que definir de qué verbo es cada grupo. Tenemos OIR, OIRE, DRE, TRE, etc. Por eso decíamos que eran los irregulares. Y vamos a tomar el ejemplo de un verbo que termine con OIRE, que es boire. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a conjugar con nous en presente, nous buvons, quitamos ONS, quitamos el nous y nos queda buf. Y comenzamos en la afirmación. Je buvais, tu buvais, il buvait, elle buvait, on buvait, nous buvions, vous buviez, il buvait, elle buvait. O sea, yo bebía, tú bebías, él bebía, nosotros bebíamos, ustedes bebían, ellos bebían. Ahora, ¿cómo va a ser esta negación? Va a ser je ne buvais pas, tu ne buvais pas, il ne buvait pas, elle ne buvait pas, on ne buvait pas. Nous ne buvons pas, vous ne buvez pas, il ne buvait pas, elle ne buvait pas. O sea, yo no bebía, tú no bebías, él no bebía y así consecutivamente. Ahora vamos a pasar a partir de esta sección a los casos particulares o a las excepciones. Y vamos a comenzar con los verbos del primer grupo, aquellos que terminan con C y con G. Por ejemplo, commencer, annoncer, manger, corriger, partager. Quiere decir comenzar a anunciar, comer, corregir y compartir. Bueno, cuando nosotros conjugamos, por ejemplo, placer en presente, decimos nous plaçons. Pero aquí observamos que no tenemos la C, sino una cedilla. Porque si nosotros ponemos la C, diría nous plaquons. Bueno, pues este es un cambio ortográfico desde el presente. Entonces, lo que hacemos es quitar ONS, quitamos el nous y nos queda place, con la cedilla al final. Y vamos a proceder de la misma manera. Je placé, tu placé, il placé, elle placé, on placé. Pero si aquí observamos aquí en verde, con nous y con vous, ya no tiene la cedilla. Se pone la C normal del verbo en infinitivo. ¿Por qué? Porque no es necesario. Se utiliza la C cedilla para poder suavizar el fonema, pero en el caso de nous y de vous no es necesario porque esta vocal I es suave, es débil. Entonces, en estos casos se quita la cedilla. Y con las personas il, elle en plural se retoma de nuevo porque ya habíamos mencionado que je, tu, il, elle, on, il, elle plural tienen las mismas características y la misma pronunciación en imperfecto, a excepción de nous y vous que nunca siguen a los demás. Bueno,
Ahora tenemos el otro caso que es nager. De nuevo, en presente vamos a conjugar y se dice nous nageons. Le tenemos que agregar una E porque si no le ponemos esa E en presente se diría nous nagons y ya no sería el verbo de partida. Bueno, entonces aquí nuestro radical es nage con la E. Y si observamos en je, tu, il, elle, on, il, elle plural, sí se guarda para que se pronuncie je nageais, tu nageais, il nageait, elle nageait, on nageait, plural, il nageait, elle nageait. Pero ¿cuáles son los dos sujetos que no lo van a tomar? Van a ser nous y vous. ¿Por qué? Porque de nuevo la I es una vocal débil y es una vocal suave y es por eso que no va a ser necesario, por eso se le quita y se va a decir nous nagions, vous nagiez. O sea, en resumen, que tenemos que observar que aquellos verbos que terminan con C, vamos a ponerle cedilla a je, tu, il plural, el plural, menos a nous y vous. Ahí van a tomar la C de su verbo en infinitivo. Lo mismo con nager. Vamos a poner la E para je, tu, il plural, el plural. Pero con nous y con vous le quitamos la E. Y así va a ser con todos los verbos. ¿Y esto qué quiere decir? Yo colocaba, tú colocabas, él colocaba, etc. Yo nadaba, tú nadabas, él nadaba, etc. Ahora pasemos a los casos de los verbos être, avoir y de la estructura il y a. Vamos a comenzar con el verbo être. Simplemente vamos a poner en el radical e acento T y vamos a tener j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, il s'était. Recordemos que être tiene dos sentidos en español que puede ser o estar. Entonces vamos a decir yo era o yo estaba, tú eras, tú estabas, él era, él estaba, nosotros éramos, nosotros estábamos, ustedes eran, ustedes estaban y ellos eran, ellos estaban. Ahora, para avoir, nada más vamos a poner AV en el radical y tenemos j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous saviez, il savait. O sea, yo tenía, tú tenías, él tenía, nosotros teníamos, ustedes tenían, ellos tenían. Y finalmente la estructura il y a, que quiere decir en presente hay. Bueno, aquí vamos a tener como base el verbo avoir. Si nos damos cuenta, tenemos también AV en el radical. Y vamos a decir il y avait, había. Y finalmente, en esta última parte, vamos a ver un tip para poder conjugar los verbos que terminen con O y R, que van a ser, por ejemplo, savoir, devoir, pouvoir, vouloir, recevoir, recevoir, falloir, pleuvoir. Hay un atajo muy corto para poder conjugarlos. Tenemos la terminación O y R y la vamos a quitar y todo lo que nos sobre va a ser el radical. Entonces, en el caso de savoir, quitamos O y R y nos quedó saf. Y así con todos. Entonces vamos a hacer savoir, je savais. Devoir, nos queda DEV, je devais. Pouvoir, quitamos O y R, nos queda pouf, je pouvais. Vouloir, quitamos O y R, nos queda voul, je voulais, y así. Je recevais, je recevais, il fallait, il pleuvait. Entonces va a ser relativamente sencillo si tomamos este atajo, pero también tenemos que considerar que no todos los verbos entran aquí. Por ejemplo, el verbo voir, y en ese caso va a ser je voyais. Ahí sí tendríamos que ir a conjugar el presente con nous voyons, y de ahí tomaríamos su radical, pero bueno, es una manera muy sencilla de tomar este atajo, al menos con estos verbos que están aquí mencionados. Y voilà, c'est tout.